Despierta, Sara. Prueba esto, está caliente, cariño. Bébelo. Esto sabe a basura. Es porque lo preparé yo, pero contiene unos fuertes antibióticos. Los necesitas en este momento. Un poco de Chongtung. La herida fue limpia, así que no quedó energía atrapada ahí. Creo que vas a estar bien, así que podré transferirte en un par de días. ¿Y qué opinas de que Sara resultara herida? No lo sé, Johnny. Le dije que se tomaba las cosas demasiado personales. Aunque tal vez debo admitir que lo hizo bien. Pero tal vez Kane tenga razón. Tal vez no murió porque quien le disparó en realidad no estaba tratando de matarla. Alguien se hará responsable. Sims, Johnny, cambio. Adelante, jefe. Vigila tus 6, amigo. Hoy es la noche. Es seguro que vendrán. Entendido. ¿Dónde estoy? En una de nuestras casas seguras. Verás, el asunto es que el fantasma vendrá a dispararme y eso es lo que quiero. He instalado una pequeña trampa aquí y vamos a esperar a que venga. Retiraremos a su equipo y lo atraparemos. ¿Recuerdas qué pasó? Perseguí a Salim hasta la locación. Traté de atraparlo, pero fue como si el sujeto me esperara. Y después fui tras Salim y lo vi caer. Luego recuerdo un breve silencio hasta que oí como un golpeteo en el suelo. Apuesto a que lo oíste. Y lo que sucedió fue que presenciaste una especie de pago. La pregunta es, ¿quién estaba comprando y quién estaba pagando? Eso es lo que trataré de averiguar. ¡Despejado! ¡Despejado!
¡En marcha! Justicia verdadera. El ángel de la muerte. Será un minuto. Abdul Hassan, traficante de armas. Voy en camino, llegaré en 20 minutos. Pasaré a la farmacia, compraré Malox. Si fueras como yo, tendrías úlcera. Bebe una copa. Te veré pronto. Les gusta, es muy discreto.
Madame, Eres bella. Tú eres nueva. Es un placer verte de nuevo, Abdul. tú me arruinas bastante. Debo seguir viniendo. Hoy tengo una nueva chica para ti. Envíamela. Hassan. 14 minutos según el reloj. Eres un hombre muy puntual. ¿Sabes? Hay un refrán. Un hombre puntual es un hombre solitario. ¿Eso es lo que dicen? ¿Y en qué te convierte eso? ¿Y el producto? ¿Qué sucede, Hassan? Te ves un poco nervioso, más de lo normal. Me preocupa el asesinato de Salim y los eventos que condujeron a eso. Ellos estarán buscándonos. Te he dicho quiénes son. Deténlos si tanto te preocupa. Resulta gracioso que lo menciones. Anoche envié un equipo para tranquilizar mi mente. Y no eran hombres ordinarios. Eran hashishin. ¿Sabes qué significa? No. Asesinos de la vieja escuela. Debieron alejarse con un baño de sangre, pero en vez de eso, Kane acabó con ellos. ¿Y te preguntas por qué quiero mi producto? Necesitamos hacerlo ahora. Y seguir con vida. Y a mí garantizar que ese tal Kane no se convierta en un problema. Tenemos una oportunidad para eso. Nos encargaremos de Kane. Y tú haces la entrega. Cualquier problema mío es un problema tuyo. Jamás olvides eso. Recibirás tu producto mañana en la noche. 15 minutos exactamente. No te molestes en quitarte los zapatos. Que lo pases bien, Hassan. Aún trato de localizar a Sarich. Ya lo averiguarás. ¿Cuánto ha permanecido inadvertido Sarich? El dispositivo se apagó hace 72 horas. Hay interferencia. Eso es porque es muy precavido. Puedo encontrar alguna forma para evitarlo. Tardaré un poco. Tal vez sea el momento para recurrir al rastreo clásico. ¿Sabes a qué me refiero? Al igual que los lobos sombríos. Tú trabajaste con ellos en el pasado, ¿verdad? Y estoy hablando a través de las personas. Los res. Mi padre fue un lobo. Quizá lo conociste. Y lo único que aprendí de él es que la unidad caza como una manada de lobos. Es la forma en que tú lo haces. Quiero hacer parte de esto. ¿Podría trabajar en el campo? Cuando estés lista. Y por cierto, regresé y analicé la información de Luna Vikinga. Otro bote dejó el barco después de que las mujeres fueron llevadas a Vancouver. No estoy segura qué había en el bote, pero en fin, solo intento hacer mi parte. Y lo haces bien. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, estoy lista. ¿Descubriste quién envió al pistolero a la casa? Bueno, no tengo que averiguarlo, lo sé. Los socios de Salim. Creo que es más complicado que eso. Y el fantasma ahora está detrás de cada jugada. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Seguiremos haciendo lo mismo hasta que las cosas se pongan interesantes. Seguiremos el dinero. O los diamantes en este caso. Vi a Salim que le dio unos diamantes a un intermediario. Tenían el tamaño de monedas. ¿Y por qué diamantes? ¿Por qué no efectivo? Hice los cálculos. Si se trata de un diamante de grado de inversionista, a 20 quilates la pieza fácilmente tenía $200 millones. Entonces una transferencia. El asunto es que no se pueden rastrear. Alguien podría tomar unos diamantes, ir donde cualquier comprador y salir con un enorme maletín repleto de dinero en efectivo. Esto es lo que haremos. Para saber qué compraba Salim tendremos que rastrear sus movimientos pasados.
Revisemos la estructura del parqueadero para ver si pasamos algo por alto. Él se fue por allá, Watson. Gracias, Sherlock. La policía revisó el lugar, pero créeme, no pueden ser descuidados. Les garantizo que hay algo que pasaron por alto. ¡Johnny! Revisa esto. Descubriremos eso en cada lugar donde estuvo Salim. Antes y después de que lo llevaran al campo aéreo. ¡Agáchense! ¡Suban al auto! Él dice que conoce al conductor de la limusina que recogió a Salim. Lo llevó a un local en Hawala, un lugar donde prestan dinero cerca a un depósito de chatarra. Muy bien, regresen. Sí, entendido. Pero antes nos desharemos de algo. Hasta pronto. ¡No, no! Bien, hay una operación de dinero que los chicos averiguaron con el piloto. No está registrada en los libros contables. Provee a India y al Medio Oriente. Y es dirigida desde un depósito de chatarra. Lo que me sorprende es que Salim y Sarish han sido vistos en esa área repetidamente. Estoy investigando para ver si hay algo que los conecte a los dos. Sí. Despejé la interferencia que rodeaba el dispositivo de Sarish cuando Salim llegó a la ciudad. Y si miramos atrás, él estaba en el lugar al mismo tiempo que Salim. ¿Y sabes dónde más ha estado? Aún analizo los datos. Está bien, de acuerdo. Hazme saber tan pronto como encuentres algo y enviaré a los chicos al Hawala para ver si pueden averiguar algo. ¿Tú prestarías dinero aquí? Según las tasas de interés. ¡Hola! Hola, caballeros, ¿cómo están? Mi compañero y yo solo queremos hacerles un par de preguntas, si les parece. Estoy restaurando un Mustang Highland verde modificado del 68, 390 GT Fastback. Es la viva imagen del auto de Steve McQueen en Bullitt. Tienen un carburador allá afuera. ¿Cuánto quieren? Quiero negociarlo ya. Amigo, ¿a cuántos mecánicos conoces que usen zapatos de $3,000 en el trabajo? Buen punto. Vamos. Gran conversación. ¡Oye! 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 ¡Espera! Solo quiero conversar. ¿Bien? Ya está cerrado. Lo siento mucho. ¿Qué tienes ahí? ¿El dinero de tu almuerzo?
Déjalo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde puedes recuperarte mejor? Estoy bien, jefe, en serio. Sí, bueno. Deja que sea yo quien decida si estás bien o no. En unos días te llevaremos al campo. También pienso llevarla al campo muy pronto. Sí, es inteligente. Sabe mucho más de lo que aparenta, pero eso ya lo sabes. Bueno, por eso es que quiero asegurarme que la eduques rápidamente. Si no aprende, tendrá que valerse por sí misma. ¡Vamos! ¡No! Muy bien. ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! Esto funciona así, ¿de acuerdo? Voy a hacerte algunas preguntas. Y si no me respondes, tu nuevo amigo va a soltar este motor sobre ti. ¿Captas el mensaje? Bien, ¿quién era ese hombre? ¡Abdul Hassan! ¡Abdul Hassan! Eso estuvo fácil. Bien, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué había en el maletín con el que huía? No lo sé. No lo sabe. Esto sucede cuando nos mientes. ¿Quieres volver a tratar? Sí, sí. Recibimos un pago hace unos días de un pakistaní. Ese debe ser Salim. Sí, Salim. Él trajo diamantes. Nosotros pensamos que ustedes habían venido a robarlos. ¿De qué valor estamos hablando aquí? Está bien, está bien, está bien. Esperen, esperen, por favor. Algo grande. Más de 300 piedras. Son 20 quilates por cada una. Eso es 2 millones por pieza. Si Sara está en lo correcto, el valor en la calle es de más de 650 millones. Eso es mucho dinero. Abdul Hassan. Es un ciudadano egipcio, educado en los Estados Unidos. Tiene fuertes conexiones con la hermandad musulmana Hamas y con el ISI pakistaní, y está fuertemente conectado con Irán. La compañía lo ha seguido por años. Se refugia en Yemen. No hay información de que haya partido. Deberías conseguir nueva información. Ahora él está aquí en Seattle. ¿Estás seguro y por qué? Se verá con Salim Abdul. Después de que las chicas fueron negociadas en el Luna Vikinga en Vancouver, Finch encontró otro barco que salió de allí inmediatamente después. Posteriormente, la tripulación fue exterminada. ¿Por qué? En mi opinión, así nadie podría hablar de la carga que llevaba el Luna Vikinga. ¿Y cuál era esa carga? Unos días después de eso, Salim Abdul llega y transporta 650 millones de dólares en diamantes. Se los pasa a Abdul Hassan. 650 millones de dólares. Podrías comprarte muchas cosas. Buena parte de eso serviría para comprar un dispositivo nuclear. En mi opinión, podría ser uno bien mimetizado. ¿Hay alguna prueba? Simplemente creo que ninguna otra cosa tendría sentido. Solo hay una razón por la que un sujeto como Hassan se expondría de esta forma en territorio estadounidense. Es uno de los más grandes jugadores del mundo. Pero en su opinión, el pago amerita el riesgo. Y creo que ve esta oportunidad como única, todo o nada, ¿entiendes? Él no confía en nadie, excepto en los grandes jugadores que tiene a su lado. Creo que intentarán hacer estallar una bomba nuclear en medio de nuestro patio trasero. Bueno, si lo que dices es cierto, necesitaré convocar a otras agencias. No creo que la bomba sea operacional. La está transportando para su ensamblaje, tal vez en alguna parte cercana. Y la única forma de detenerlo realmente es hacerle creer que se va a salir con la suya. El asunto en realidad es que no necesito la caballería. Espero que no. Necesito a mi equipo
Y que me consigas uno de los mejores extras de los equipos SADM. Eso nos ayudará a comprender el funcionamiento exacto de los dispositivos de maletín. Yo haré el resto. ¿Qué tienes para mí, Finch? Además del depósito de chatarra, Sarich fue a un burdel en las afueras de la ciudad. Eso tiene sentido. Tal vez deberíamos ir a visitarlo. Sara, ¿tienes lectura de salida? Sí, solo radiación de fondo. Cualquier tipo de lectura que registres, házmelo saber. Ese material podría o no estar allí. Si alguien está manipulándolo, eso disparará los medidores, así que... Bien, entendido. Voy a ingresar. El nombre de la proxeneta es Genevieve Durán. Solía trabajar en el penthouse de Bradmore, cerca del Muelle 39. Entendido. Buenas noches. ¿Me pareces tan familiar? Jamás olvido un rostro apuesto. ¿Es tu forma de decir que no me recuerdas? Porque yo sí te recuerdo. Sí, conoces el Muelle 39. Conocimos muchas chicas verdaderamente hermosas. Sabía que me parecías familiar. Si te gustaron esas chicas, seguro te van a encantar estas. Cara, atiéndelo como tú sabes. Ven, cariño, te va a encantar. ¿Cómo van las lecturas? Nada. Hola. Este debe ser mi día de suerte. Pero tienen demasiada ropa puesta porque no se ponen cómodos y vienen a hacerme compañía. ¿Los tres? Por supuesto. Está bien, eso parece muy divertido. Suena muy bien. Acabamos de registrar algo. Un momento. Está pasando delante de ti. Regreso enseguida. Debo salir un momento. Los picos son elevados. Ha estado en contacto con alguien que maneja materiales radiactivos. Se separan. ¿Qué dirección sigo? Directamente adelante. Gracias. Estaré en contacto. Interrogaré a ese sujeto a ver qué nos dice. Kate, quedo alerta. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que quiere? He venido a hablar contigo. No me interesa. ¿No quieres hacerlo? ¿Seguro? ¿Seguro no quieres hablar conmigo? ¡No lo haré! ¿No quieres? ¿Seguro? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! LSTM Snow, comandante del equipo de demolición de municiones Hama del gobierno. Entonces, ¿trajiste a tus demás hombres hoy? Están esperando en el evento de que recuperemos el arma. Como ya sabe, la mayoría de los equipos fueron desmantelados hace varios años. Fui uno de los sujetos que se entrenó con una réplica y fui certificado cada año. Sé bastante de estática, de modo que conozco el dispositivo bastante bien. Así que tal vez podría servirles de ayuda. Hablando de dispositivos, Snow es el hombre que querrías a tu lado. Bueno, sé que algunos de los equipos
SADM recuperan y destruyen dispositivos nucleares. La pregunta del millón es que debemos averiguar qué es lo que se anda moviendo por ahí. Pero más que nada necesitamos saber qué estamos buscando. ¿Piensan que pueden tener un dispositivo? Bueno, lo único que tenemos es un rastro de dinero que conduce hasta cierto terrorista que creo que conoces. Su nombre es Abdul Hassan. Hassan. ¿Lo conoces? Sí. Entonces sabrás que ha estado trabajando alrededor de esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Hemos sabido durante cerca de 20 años que una docena de dispositivos nucleares soviéticos se extraviaron en Tayikistán. Los hemos buscado desde entonces. Ahora, estos son nuestros dispositivos confirmados que se perdieron del inventario. No son historias o rumores. Son municiones confirmadas sin tiempo de caducidad. Los reportes de inteligencia nos dicen que alguien ha hecho un trato. Y que uno de esos dispositivos ha vuelto a figurar. Tal vez sea tu fantasma. Abdul Hassan no fue mencionado por su nombre, pero él hizo un viaje desde Yemen hasta Tayikistán hace un año. Si tenemos un dispositivo nuclear en juego, ¿el fantasma se lo vendió a él? Sí, es posible. Hay que cambiar el objetivo de la misión. El punto es capturar al fantasma. Hassan es nuestro objetivo de alto nivel. Negativo. Hassan, la bomba, Sarish. Todos ellos apuntan a Eidolon. Es mejor si me hago cargo de esto y determinamos los objetivos de la misión. Así podremos trabajar en armonía y juntos. Estamos preparados. Así que inteligencia piensa que el fantasma le acaba de vender un dispositivo nuclear a Hassan. No estoy de acuerdo. Creo que Hassan no está recibiendo la bomba, la está entregando y se la está entregando a Eidolon. Este dirige la operación. Es su plan. ¿Por qué? Bueno, por una de estas dos razones. Una, quiere sentar un precedente. O dos, quiere matar muchas personas para hacerlo. Debemos detener a Eidolon, eso es seguro. Estamos listos, jefe. Bueno, el burdel, como ya lo saben, lo dirigen miembros de la mafia albanesa. Y estoy seguro de que el fantasma ha intervenido para preparar todo el asunto. Tengo una rara sensación con ese lugar. Si fuera un apostador, diría que hay varios cuartos ocultos allí donde pueden mezclar gente de alcurnia con terroristas de alto nivel. El único lugar que no pude revisar fue el sótano, pero pondré a Johnny y a Sims a hacerlo. Espero que estos tengan el tamaño correcto. Sarich se mueve. Rápido, pueden llegar antes de que él lo haga. En marcha. Nunca pensé que diría esto, pero estás un poco nervioso, Johnny Boy. Finch, ¿me copias? Fuerte y claro. Es gracioso porque iba a decir que te ves más ansioso que de costumbre. Bueno, ¿y por qué no? Por lo general me golpean la cabeza sujetos sudorosos. Sería hermoso ser golpeado en la cara por una chica sexy. No olvides los dispositivos perdidos. No, esa es la parte divertida. Las chicas sexy son el bono. Espero que no te distraigas mucho, ¿de acuerdo? Johnny, los amores son distractores, las chicas acompañantes no. Es en serio, amigo, esa es la clase de relación. ¿Sabes qué es lo mejor de una chica acompañante? Que en la mañana se levantan y se van. Vaya. Chicos, Sarich está justo sobre ustedes. Bienvenido, señor. Sarish acaba de llegar, vamos a entrar. Está bien, sí. Johnny, acércate más al punto de acceso en el sótano. Sara, vigila las lecturas de radiación.
Los 80 han vuelto. Devuelve la camisa. ¿Qué? ¿De qué rayos estás hablando? Es mi camisa de la suerte. ¿Y cómo encaja Sarich en esto? Después de nuestro pequeño encuentro con él en Vancouver, fue enviado a Dover en un vuelo de la CIA. Luego fue al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en Bethesda para un interrogatorio más detallado. ¿Y por qué la CIA lo liberó? A Sarich se le permitió salir porque estaba proporcionando información a ambas partes. Doble agente. Es un doble agente, pero no uno cualquiera. Sí, trabaja para Marcos. ¿Hace cuánto trabajas aquí? Bueno, yo... Eres un hombre malo, ¿sabías eso? Sí, bueno, hay rumores de eso. Para responder tu pregunta, sí y no. Vaya, esa pregunta no tenía opción múltiple. Cuando yo la hago, sí. No obtendremos una lectura sobre ella. Sigan avanzando. ¿Cómo estás? Tan apuesto. Un momento. Registramos una lectura que se sale de la escala. Vayan al sótano ahora. Seguro que es Hassan. El dispositivo está en las instalaciones. Entraré ahora. Buenas noches, caballeros. Oh, gracias. Estamos en el cuarto oculto, bajando las escaleras, en el pasillo principal. Ten cuidado. Escogiste un gran momento para hacer la entrega. Vamos, vamos. ¡Vamos! Vamos. Jefe, localizamos a Hassan y a Sarich. Estamos recibiendo disparos. Voy para allá. Jefe, se fue por allá. Elimínenlo. Tengo a Hassan y a Sarich. Vamos, vamos. Oye, 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 oye. Vamos. ¡Está recargando! ¡Vamos! Hassan está huyendo. ¡Vamos!
Kane, Hassan escapó. Perdimos el especial. Iré a la parte superior para calentar el barco. Sara, espera. Quiero hacer más. Es en serio. ¿Comprendes bien lo que estás diciendo? Si tienes que ir al campo, se te exigirá que hagas lo que sea para terminar el trabajo. De modo que si tienes la duda más pequeña en tu mente, lo sabremos y, lo más importante, alguien podría morir. Así que piénsalo. Envíala. Envíala. El asunto con los disparos es que debes sentirlos, casi desarrollar un sexto sentido. Debes convertirte en uno solo con tu arma y con tu objetivo. Cada vez que eliminas a alguien, cada muerte tiene una sensación diferente. ¡Ven, acérquete, imbécil! Valoro la información cuando llega. Sé que Marcus tiene su propia agenda. La compañía siempre tiene una agenda de la que no te hablan. Por eso siempre debes estar alerta para cualquier eventualidad. El objetivo que perseguimos, el fantasma, está bien protegido. Tal vez será difícil llegar a él y tendrás que correr un riesgo enorme. Sin ser irrespetuoso, jefe, pero ¿qué tal si fallas? Esta no es mi primera barbacoa. No creo que falle. El truco consiste en estar preparado cuando lleguen los disparos. Recojamos esto y vámonos a la ciudad. No pude entregar el producto. Debido a la infortunada partida de Sarish, nuestro cronograma ahora está en duda. ¿Qué piensas sobre lo que sucedió en Port Said? Eso fue una parodia. Murieron 70 personas. Creo que el gobierno es responsable. Tienes razón.
El gobierno no sabe lo que sucede por fuera de sus propias narices. Tenemos que entregar el producto o la ventana se cerrará. ¿Y qué hay con Kane? Hemos tratado de eliminarlo 2 veces, pero todavía nos persigue. Él tiene una agenda, tiene recursos y tiene un equipo. Y necesitamos retirarle dichos recursos. Todo listo. El emplazamiento estuvo bien y la transmisión es muy clara. ¿Por qué no te quitas ese ridículo disfraz y te reúnes con Snow? Ya conoces las instrucciones. Eso es cierto. Pero pregúntate esto. ¿Por qué la ciudad no está inundada de militares, de gente del FBI o de seguridad doméstica? Les diré por qué. Porque Kane hace operaciones clandestinas. Es bueno para nosotros. No estoy tan seguro de eso. Significa que tiene carta blanca. No podemos clausurar esta operación. ¿Y qué hacemos? Simplemente nos ceñiremos al plan. Es un hecho que Kane es difícil de matar. Y también el fantasma. Pero solo es un hombre. Tenemos que hacerlo. Sarish solo fue el mensajero. Él no hablaba por Eidolon. Yo contactaré a Eidolon. ¿Sabes cómo usar eso? Tal vez no lo parezca, pero crecí disparando. Sí, Kane me contó que creciste con los Res en Arizona. Tu padre fue un agente. ¿Te contó que lo asesinaron cumpliendo su deber? Entonces él no tiene que contarte qué me pasó a mí, su única hija, creciendo como adolescente en el Res. Hoy voy a salir y voy a hacer mi parte como miembro de este equipo. Pero lo que no haré es explicar por qué quiero hacerlo. Yo solo te protejo, como parte del equipo. Sara, lo que tenga que hacer hoy ya lo he hecho antes. Pero gracias por cuidarme. No te preocupes, puedo hacerlo. Suerte, compañera. ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? Estos bastardos me robaron. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Era un grupo y después mi auto no quiso encender. Pensé que estaban siendo amables. Bueno, al menos no se llevaron todo. ¿Llamamos a la policía? No, la policía no. Pero... ¿creen que podrían llevarme de regreso al hotel donde estoy? ¿No fue así como te metiste en problemas? Sí, tal vez. Pero creo que ustedes son diferentes. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Sin distracciones, amigo. Esto es demasiado importante. Mantente a raya. Nunca más vuelvas a presumir de indicarme qué hacer. Nunca. Bashir se enterará de esto. No lo sabrá. Todo está bien. Vamos. Bien. Bien.
Te llevaremos a tu hotel. Permíteme abrir la puerta. Gracias. Con gusto. Muy bien, el sujeto que dejaste atrás está tras algo. Está llamando a la cadena alimenticia. Si esa llamada logra salir, tendremos que abortar la misión por completo. Te mantendré informado. controlado mediante tu computadora, los micrófonos, las comunicaciones y puedes rastrear el equipo vía GPS a través de una ventana de rastreo. Siempre se está ejecutando en segundo plano, solo tienes que maximizarla. Finch y Kane se dirigen hacia ti, llegarán en un minuto. Bien, entendido. Eso creo. No tienes que preocuparte al respecto. Estoy dentro y creo que me gustabas más con morfina. ¿Y qué pasará cuando Finch contacte su teléfono? Finch ya está en línea. Cuando ella lo contacte, emergerá una caja de diálogo. Solo haces clic en ella y ya. Tú no te preocupes, yo creo en ti. Por supuesto que sí. Pusimos múltiples micrófonos en el pasillo y en el cuarto. El teléfono de Finch también está preparado con un micrófono transmisor. Y todo está alimentado con un canal sencillo. Escucharás todo a la vez. Tarda unos minutos para acostumbrarse. Desearía estar contigo allá afuera. Fracturaré algunos huesos por ti. Mira, Sara, sabes que fuiste afortunada, ¿verdad? ¿Pudiste haber muerto allí? Sí lo sé. Pero no pasó. Ánimo. Buena suerte. Sims, voy en camino. Te veré en 5 minutos. Gracias, Abdul. No sé qué habría hecho. No fue nada. Fue un placer. ¿Segura que estarás bien? Necesito una copa. También yo. Bueno, tengo una botella de vino. Eso suena bien. Ponte cómodo. Yo traeré el vino. Sims, ¿dónde está? Finch está en la habitación. Lo está haciendo bien. Gracias a esta operación, sabemos que Hassan tiene la habilidad de contactar al fantasma directamente. Si tuvieras en tus manos mi arma nuclear, yo también recibiría tu consejo. ¿Hassan es nuestro objetivo? No es tan fácil. El fantasma maneja los hilos. Significa que expone a Hassan frente a mí, esperando que muerda la carnada. Entonces, ¿cuál es la jugada? Bueno, infortunadamente eso será decidido por Finch ahora. Llamada saliente. El micrófono está con el guardaespaldas. Hay un problema. ¿Qué clase de problema? Abbas Bashir, guardián. Es Hassan. Hay una situación con una ramera. Está con él ahora. Reconozco esa voz. Es uno de los que estaba con Hassan en el restaurante. Voy en camino. ¿Dónde estás? Deberíamos sacarla. No, mantente alerta. Procederemos cuando te indique. Está bien. Se supone que estoy trabajando. Ahí está bien. Disculpa.
Lo siento mucho. 2 segundos, te lo prometo. Farid. Ven aquí. Farid. Sí, ya lo escuché, señor. Entonces responde. Bashir me ha llamado desde que llegamos. ¿Tú no sabías nada? No, señor. ¿Le gustaría que lo contactara con él? No. Dile que todo está bien. Lo llamaré más tarde. Más tarde. ¿Le vendiste a Hassan uno de esos? Infortunadamente sí. Es una molnilla, una maqueta del dispositivo revelador. Parece una caneca de basura modificada. Bueno, su apariencia puede ser engañosa. Es una trampa para tontos, sellada, que protege lo que sea que guarde en su interior. Hay que abrirla en un orden específico y realizar acciones específicas. De lo contrario, ¡bom! ¡Bom! Los soviéticos las usaron en sitios inertes a través de los Estados Unidos para proteger las municiones. ¿Qué es un sitio inerte? Es un lugar donde un agente puede dejar un artículo. En este caso estamos hablando de una bomba nuclear tipo maletín. ¿Y cómo una caneca de esas puede proteger una bomba nuclear? Como ya dije, si abres esa cosa, vas a volar. Bueno, esta es una lección. Una explosión normal no desencadenará una reacción nuclear. La onda de choque debe ser una esfera perfecta que viaje hacia el centro del dispositivo. Si la explosión no tiene la forma de una esfera, el dispositivo no detonará. Es una molnilla. Tomas una bomba tipo maletín, la pones aquí y la dejas en un lugar inerte. El sujeto se acerca, la abre y ¡boom! Todo queda destruido. Pero, ¿sabes algo? La carga no es esférica, así que la bomba nuclear no puede detonar, te lo aseguro. Si Hassan tiene una bomba de esas, debe tenerla en una de estas cosas. ¿Por qué no colocarla donde quieres que explote y esperar? Tal vez le preocupa que alguien la encuentre antes de que él esté listo. También, el dispositivo de armado siempre se mantiene separado del artefacto nuclear. Y aún no sabemos si tiene uno. ¿Qué daño puede hacer esa bomba? No es una de alto rendimiento, probablemente medio kilotón. Pero, en todo caso, eso es suficiente para destrozar Nueva York o Washington. ¿No eres solo una enciclopedia de malas noticias? Debo irme. Finch aislará el objetivo. Muy bien, llámame si me necesitas. Por supuesto. Haremos lo difícil. Tú sigue trabajando en tu caneca de basura. Toda mi familia era muy adinerada. Tenía todo lo que quería. Pero realmente lo que deseaba era escapar. Así que me rebelé y aquí estoy. Aunque tal vez pudo ser peor. Es increíble. Apágalo. Yo te lo dije. Debería estar trabajando. Oye, ese es mi teléfono. Prometiste apagarlo. ¿Lo quieres? Ven a buscarlo. ¿Sabes lo que entiende un hombre cuando le dicen esas cosas? ¿Por qué crees que decimos esas cosas? Y aquí estoy. Es el mismo número, una y otra vez. Es tu esposa, ¿verdad? Te lo dije, estoy trabajando. Oh, no te molestará que la llame y le diga que te deje en paz. Oye, abre la puerta.
Dame un momento, devolveré la llamada. Y seré tuyo. Intervine el teléfono. Todo está listo. Ahora estoy extrayendo los datos. Hassan, ¿qué rayos estás haciendo? Cálmate, Bashir. Tú eres el que está afuera. ¿Crees que Bashir nos guiará al fantasma? No. Está preocupado porque Hassan se descuide. Deshazte de la chica. No sabes nada de ella. El riesgo al que sometes esta operación es... Me llamas desde un celular no seguro y me hablas de riesgos. ¡Idiota! Si Eidolon lo averigua... Cállate. Voy en camino. Esto acabará. Termina cuando él diga que termina. Así que hasta que no hable con él, no me llames más. Descargado el 90%. Bashir no ha llamado a Eidolon, pero se convertirá en un gran problema, eso es seguro. Muy bien, Johnny. ¿Estás con nosotros? Acabo de estacionarme. Bien, mantén vigilado el perímetro. Lo siento, amigo. La verdad no tengo ninguna responsabilidad. Tengo más negocios en el vestíbulo. Ya sabes lo que hay que hacer. A Hassan no le va a gustar. A Hassan le gusta crear desorden. Nuestro trabajo es limpiarlo. ¿Ahora? Sí, retrocede. Regresa a la calle. Me encargaré de Finch. Ustedes esperen mi señal. Johnny, Sims va hacia ti. Ahora estamos... ¿Estás listo? Nací estando listo. Farid, Habla Bashir. ¿dónde estás? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde crees que está? La llevamos a dar un pequeño paseo. No estás pensando bien las cosas. ¿Crees que esta operación te pertenece? Actúas como un idiota. Mi trabajo es asegurar que no vayas a estropear las cosas. Escucha, no recibo órdenes de ti. ¿Qué sucede? Yo no hice nada. Tal vez estás en el lugar equivocado. Eso es muy malo para ti. Esta debería ser mi frase. ¿Estás bien? Sí, Vamos a tener que salir de aquí muy pronto. yo puedo terminar esto. El problema es que Hassan piensa que su fachada quedó al descubierto y eso es muy peligroso. Sí, ¿y qué? Todavía puedo hacerlo. Él va a escapar, ¿qué crees? Dejo su auto un nivel arriba. Puedo llegar a él. No le des la espalda a ese sujeto ni por un segundo. ¿Me entiendes? Está bien.
¿Qué sucedió? ¿Dónde estaba Chir? No lo sé, iban a matarme. Comenzaron a pelear y luego empezaron a disparar. Yo solo huí. ¡Cállate! ¿Me escuchas? Solo cállate quien quiera que seas. No voy a callarme, todo esto es un caos. No. Primero me asaltan y ahora esto. Oh, eres una mujer muy extraña. Escucha, no fui muy honesta contigo. Mi novio forma parte de la mafia mexicana. Él fue quien me empujó del auto. Tuvimos una pelea. No quería que te asustaras con la verdad. Él te mataría si supiera que estoy aquí. Nunca cambies tu versión, cariño. Hace que la gente piense que siempre mientes. No estoy mintiendo sobre absolutamente nada. Mira, yo solo quiero irme antes de que llegue la policía. ¿Y por qué vendría la policía? Porque tus estúpidos amigos se dispararon entre sí. Daremos un paseo. Sims, Johnny, estamos listos. Saldrán del estacionamiento en unos segundos. Intercéptenlos. Es la hora del espectáculo. ¿Tienes un arma? Es para mi protección. Te acaban de disparar. Yo conduciré. Lo siento mucho. Ese es mi novio, está demente. ¿Qué haces? ¿A dónde vamos? Te llevaré para que te atiendan. ¿A un hospital? ¡Pero no! te dispararon! ¡No, a un hospital! Está bien, está bien. ¿A dónde vamos? Al Hawala. Yo te indicaré dónde es. ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. ¿Qué? ¿No te habían disparado antes? Sí, solo que nunca en el torso. ¿Estás bien? Sí. Voy a rastrear a Finch. Les haré saber dónde estamos. Vayan a recoger a Snow. Prepárense para reiniciar. Jefe, soy yo. ¿Qué tienes? Hassan acaba de hacer la llamada. A quien quiera que haya sido será la conexión directa con Eidoran. Es un mensajero personal. Estará en camino. Jefe, acaba de llamar al club. ¿Estás seguro? 100% y algo más. Parece que transmitió su posición. Estará alertando a sus hombres. Debemos prepararnos.
No te desmayes. Los socios de Hassan averiguarán qué está sucediendo y vendrán por él, eso es seguro. El asunto es que Hassan deberá encontrar la manera de entregarle el dispositivo al fantasma. Si cree que va a morir, eso es exactamente lo que hará. Eso nos conducirá hasta la bomba y hasta Eidolon. Necesitas un médico. No, no. Gracias. Vete antes que sea tarde. Es peligroso. Entraré, aseguren el perímetro. Buscaré a Finch. Jefe, tengo contacto visual. Va en tu dirección. Johnny, Sims, cubran la salida sur y este y neutralícenlos. Sims, mantén vigilada la salida oeste. No dejes que pase nadie. Entendido. Genevieve Duran, la Madame. Johnny y Sims mataron a Finch. Mataré a cada uno de esos sujetos con enorme placer.
secreto está con Hassan. Acabemos con esto. ¡Marcus! ¿Qué pasó? Le dispararon, ella es el contacto de Hassan. El dispositivo está en el baúl. Sims, ¿qué sucedió? Le dispararon a la madame. Está muerta. Bien. Llegaste aquí muy rápido. Lo tenemos. Snow, será mejor que saques eso de aquí ahora. La policía viene en camino. Entendido. Perfecto. Un punto para los chicos buenos. El equipo tiene el protocolo para la eliminación. Y gracias, Kane. Me volviste a salvar. Aún sabes quiénes son los chicos buenos. Llegué un minuto antes. ¿Cuánto tiempo crees que puedo estar esperándote? Cállate. Eres el jefe. La unidad de detonación. ¿Estás listo?
Sí. El número de serie es 104-296-331177 086-3311. ¿Te aprendiste bien esos números? Necesito confirmación para la verificación. Concuerdan. El propósito de un protocolo es asegurar la uniformidad en la línea de acción preferente. Las palabras complicadas me enloquecen. Y también me enloquecen las mujeres, pero tampoco las entiendo. Verifica el número serial. ¿Sabes cuántos números telefónicos tengo en mis manos? 3,860. El número de serie es 104-296-331177-086-3311. Los últimos 3 números son los más importantes. 311. Tienen que concordar con el dispositivo Molnilla 311, no 310. Si no concuerdan, estamos fuera. Solo preocúpate por tu parte. La próxima vez que te vea te daré los códigos de activación y del otro dispositivo. Entonces podré tener mis manos limpias. Así de fácil. Mejor prepárate. Tú debes estar preparado para Kane. Kane no me preocupa. Bien. Puedes contactarme usando este teléfono. Solo este teléfono. Tiene un número a prueba de fallas. Úsalo como último recurso. Si todo resulta mal, puedes contactarte con él en persona. No volverás a verme hasta que entregue esos códigos. Si me ves, es porque vas a morir.
हेलो गाइस, तो चलो नए वीडियो पर आप सबका स्वागत करते हैं हम। आज की কথা বলবো আমি পুরুলিয়ায় ঘুরতে গেছিলাম সেই বিষয়ে। পুরুলিয়ার যে ঐতিহ্য, যে পাহাড়, অপূর্ব একটা দৃশ্য গাইস, যেটাকে মুগ্ধ করেছে আমাকে। কি হল, দরজাটা আবার কে খুললে? বন্ধ কর। আর আমরা প্রথম দিন রাত আমাদের এখান থেকে গাড়ি ছেড়েছিলাম, রাত তখন 11টা বাজে। না 11টা না, সরি ভুল হচ্ছে, ওই 8টা নাগাদ আমাদের এখান থেকে রাত গাড়ি ছেড়েছি। 8টা নাগাদ গাড়ি ছাড়ার পরে আমাদের সেই গাড়ি মানে গিয়ে পৌঁছেছি সকাল ওই 6:30 নাগাদ, 7টা নাগাদ, 6টা ওরকম হবে। আমরা ওখানে গিয়ে পৌঁছাই। সেটা যাওয়ার পর আমাদের প্রথমে ছিল, আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল কফি ছিল প্রথমে, ফার্স্টে কফি, তো কফি খাওয়া হয়ে গেল। তারপরে আমাদের লুচি আলুর দম, এইসব ছিল, ঠিক আছে। তো সেগুলো খাওয়া হয়ে গেলে কিছু বাকি আছে। তারপর আমাদের নেক্সট যে আমরা রওনা দিই, ইয়ে পাহাড় আছে যে অযোধ্যার যে পাহাড়, মেন পাহাড়ে আমরা রওনা দিই। সেই পাহাড়ে আমরা রওনা দেওয়ার পরে আমাদের টার্গেট ছিল যে আমরা চ্যানেলটা হঠাৎ ডাউন হয়ে গেল, আজ বুঝতে পারলাম না। সবাই তার গুগলের নাম কি? তারপর আমরা ওখান থেকে সোজা পাহাড়ে উঠি। পাহাড়ে ওঠার পর আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই যে অনেক ভিউ ওখানকার, যেটা একটা মানে ভালো দিক। আর যেটা মানে না বললেই নয়, সেটা অবশ্যই বলতে হবে। কত কি দিলাম, মেয়ে ছেলে আসার সময় কিছুই দিলাম না।
সিনেমাটা করতে হবে ভাই রে। ঠিক কথা বলেছে মেয়ে ছেলে মেয়ে ছেলে আসলাম না ভাই। তারপর আমরা ওখান থেকে যখন পাহাড়ে উঠছি গাড়ি নিয়ে, তো মানে কি বলবো ভাই, খুবই একটা হতাশাজনক ব্যাপার হচ্ছিল। জিও জিও জিও। তারপর যখন আমরা মানে আমাদের দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া ছিল সাদা ভাত, মিনিকেট চলে, চার হাজার 4,400 ভিউজ ছিল। আর তখন আমরা থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। দরজাটা কি এটা খুলে রেখে চলে গেছে? সে বললে দিক থেকে আর আমরা জিনিসটা ভালোভাবে গেস করছি কি যেভাবে মানে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়, কিছু না বুঝে কিছু না জেনে কাউকে অবহেলা না করাটাই সবচেয়ে বেটার। दुनिया में जितना भी दुनिया ही सबसे খারাপ জিনিস যেটা রিয়েলাইজ করেছি আমি করছি সেটা হচ্ছে মানুষ, সব মানুষ না, কিছু কিছু মানুষ যারা নিজেকে খুব বাস্তব জীবনের সঙ্গে তুলে ধরে। জীবনটাকে যতভাবে তুমি মানে নিবে ঠিক চলবে না।
No, está bien. Ay, .7 RPM, R10 Morpheus, 99 kilohertz. স্বপ্ন জেগে দেখা থেকে না দেখা আর ঘুম লাগছে আমার ভয়েস তাই আমার একটু কাজ করতে ভিডিওটা পাঠিয়ে দেবো দিয়ে আমি ওই চ্যানেলে একটা ভিডিও আপলোড করবো করে পাবলিশ করবো করে তারপরে আমি যাবো লাগছে এক सेकंड गाइस हेलो एवरीवन दिस इज न्यू यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं तो আর একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে Thanks for watching this video and like comment share. Guys, देखो
হ্যাঁ আমি তোদের গোসল গোসল করবো উঠলাম মনে ভাবছিলাম করবো অ্যাকাউন্ট নাম্বার আইএফসি কোড লাগে ছিল আর ইয়ে ছিল শুনলাম সময়টা কাছে বাইরে গিয়ে ওইটা আমি এবারে একটু ব্যস্ত ছিলাম আসতে আবার অ্যাকাউন্টে ক্লিয়ার হয়ে গেছে ওইটা ফেস ভেরিফাই করো না ওই মেলটাই একটু হয়ে যাবে ভেরিফাই করো তাহলে ওই করতে পারো দিয়ে দেখে দিলাম ফোনের মেল থেকে বলছি তো লাইনে থাকো অসুবিধা নেই ঠিক আছে জিমেলে যাবে দেখো একটা মেসেজ দিয়েছে কোনটা বলো তো যে পারভিন রোনিয়া জিরো পারভিন রোনিয়া ওইটা ওটা ওই মেলে ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েছিল
দুটো আমি খুলে দিলাম, ঠিক আছে? দুটোই আপলোড করবেন। একটা নাম হচ্ছে রেসপেক্ট 388 এই ডবল থ্রি, আর একটা হচ্ছে এই হ্যাঁ হ্যাঁ ওই মেলটা বলো বলো